Somos una familia peregrina. Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Hola, soy Rubén Ortiz y esto es Familia Peregrina. Recientemente el Seminario Wesley, parte de la Universidad Wesleyana de Indiana, celebró sus 10 años de vida. Familia Peregrina estuvo en uno de sus eventos conmemorativos y fue un gusto poder disfrutar y ser parte de la vibrante comunidad de estudiantes de diferentes países latinoamericanos que buscan prepararse mejor en el servicio a Dios y al prójimo. Uno de sus profesores, el Dr. Luigi Peñaranda, tuvo a bien sentarse con nosotros para darnos a conocer un poco sobre esta joven y activa comunidad académica, aún en su primera década de vida. Te invito a escuchar nuestro diálogo y aprender un poco más sobre el Seminario Wesley. Mi familia está en tus manos, Señor. ¡Sí! Conversamos con el profesor Luigi Peñaranda. Y es muy bueno poder sentarnos a hablar acerca del trabajo magnífico que está haciendo el Seminario Wesley en Indiana, parte de Indiana Wesleyan University, que queda en Marion, en Indiana. ¿Y quién podría decir que el Seminario Wesley tiene una parte en español en un lugar como ese, un poquito más intrincado? Es interesante lo que Dios está haciendo, pero así es. Las instalaciones de la Universidad Indiana Wesleyan University están en Indiana, pero tenemos programas de maestría en español, 100% en español, y tenemos programas a distancia para preparar líderes, pastores, personas que quieren prepararse más para realizar la obra del ministerio, para utilizar sus dones. Y bueno, Dios tenía un plan para que este programa naciera desde Indiana para servir a la comunidad latina. El Seminario Wesley está ahorita mismo celebrando 10 años de vida, una década. ¿Eso incluye también los estudios en español o es solamente del seminario en total? Es interesante porque los programas en español nacieron como visión hace 10 años. Y la primera promoción se lanzó hace 9 años. Entonces fue parte de la planeación, pero como programa en sí ya realizado con sus programas académicos, lleva 9 años. O sea, no va detrás de lo que se había planeado, porque desde un comienzo el corazón del seminario fue servir a la iglesia local. Y es imposible mirar a la realidad mundial e ignorar que vivimos en un mundo multicultural y que la iglesia en el polo sur de nuestro planeta está creciendo y que Dios está moviendo de formas especiales. Así que había una necesidad desde un comienzo de pensar y soñar cómo tener programas educativos para servir a las comunidades en Latinoamérica. Ese es un dato muy alentador, teniendo en cuenta que hay seminarios que han pasado 80 y 100 años y nunca se han abierto a otro idioma, recién se están abriendo a otros idiomas, y que con un año de fundado ya pensara el Seminario Wesley en ampliar su audiencia al idioma español, teniendo en cuenta la demografía y el cambio mundial. Así que eso hay que celebrarlo, creo yo. Sí, realmente desde el plan inicial, el primer presidente del seminario era un pastor de una iglesia local y su plan estuvo en la iglesia local por 17 años en la misma iglesia, y fue una iglesia que tuvo un cambio demográfico en donde la iglesia misma tuvo que adaptarse a un cambio multicultural. Y ese pastor venía y se escogió un pastor porque no queríamos un seminario para académicos, sino un seminario en sí en el que los académicos amen a la iglesia y lo hagan por amor al trabajo de la iglesia. Entonces el primer presidente llega con una visión de que desde un comienzo la iglesia no es homogénea, la iglesia no es monocultural, la iglesia no es monolingüista,
la Iglesia de Cristo involucra a todas las naciones, a todos los pueblos, y su deseo fue partir ahí. El programa hispano fue pionero en ser la primera voz en otro idioma que ofrece programas educativos. Una buena esperanza se ve en eso desde la institución. Ahora, mirándolo desde la audiencia, desde el otro lado, ¿cuál ha sido la respuesta? Porque a veces tenemos buenas ideas desde las instituciones, pero las audiencias o no están listas o todavía están un poco traumatizadas de experiencias anteriores. Reconocemos que hay muchos programas que iniciaron en seminarios que después cerraron. Grandes programas incluso que dieron muy buenos resultados en el español, específicamente en la teología o en el ministerio cristiano, que al final después cerraron. Y hay un poquito de trauma con todo eso, pero también las audiencias han cambiado. Tenemos un nuevo rostro de los latinos en los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la respuesta desde la audiencia? Ya no de la institución quiere. Sí. ¿La audiencia ha querido? Bueno, sí, pienso que volviendo un poco a la visión de nuestro primer presidente, lo primero que él hizo fue traer a la doctora Joanne Solis Walker, que creo que es la persona más indicada para entender cómo transformar una organización a ser sensible a las necesidades étnicas, raciales, a las diferentes comunidades. Y en realidad ella fue pionera en abrir camino y en guiar a la institución a que los sistemas no estuvieran ahí para autoalimentarse, sino que estuvieran al servicio de la audiencia. Entonces ella logra crear un puente en el que se empieza a ser consciente de que nuestra educación no debe ser colonial, no es imponer o traducir una educación y una experiencia a otro contexto, sino que tiene que ser algo que sirve a la experiencia de la iglesia local, a la comunidad como es en sí. Algo que entiende las economías locales, donde también la educación no sea solo para privilegiar a aquellos que ya tienen privilegio, sino para servir a aquellos que por medio de la educación pueden liberarse y lograr cosas que sin la educación no podrían lograr, y traer equidad en el sentido de que la educación no sea solo para los privilegiados. Y eso fue desde el punto de vista de la persona que estaba organizando, si se quiere, administrativamente o corriendo en ese momento el lanzamiento del seminario. ¿Cómo se siente usted como profesor? ¿Cómo fue su llegada al seminario? ¿Y cómo se ha sentido? ¿Qué nivel de flexibilidad ha tenido para poder desarrollar programas? Porque ustedes son pioneros en muchas áreas. Sí, bueno, para mí fue interesante. Precisamente la doctora Solis Walker me invitó a participar con un grupo de profesores que estaba examinando el currículo y contextualizando las metas que se tenían para las necesidades de la comunidad. Nunca había sido yo parte de ese proceso, era muy nuevo en la educación. Estaba yo viviendo en Los Ángeles y enseñando en otra institución. Lo que la voz comunica es cierto. El profesor Luigi Peñaranda es una persona muy joven. Gracias. Bueno, van pasando los años. No dirían eso mis hijos. Pero... Sí, pero uno tiene la idea del profesor de universidad, ¿verdad? Doctor. Y la gente piensa mucho en canas. Usted es una persona muy, muy juvenil, además. Gracias. Pero mi experiencia realmente era nueva en la academia. Y parte de esta visión es que nuestros profesores fueran eruditos, expertos en sus campos de estudio, pero que tuvieran un amor y un aprecio y una experiencia a nivel pastoral. Y yo venía más con ese tipo de experiencia que aún académica y entrar a compartir con grandes personas, estudiosos, académicos, pero comprometidos con la educación de los hispanoparlantes, despertó en mí un amor. Y siempre me pregunté, porque a través de una invitación decidí entonces mudarme de Los Ángeles a Indiana, lo cual originalmente no tenía ningún sentido, sabiendo que mi llamado era en medio de la educación de hispanoparlantes. Y sin embargo Dios nos ha sorprendido a todos,
porque fue en este lugar donde se abrieron posibilidades que a veces en otras instituciones no las hay. No que no haya espacios que ganar y sistemas que cambiar y procesos que necesitan reeducación, pero en realidad sí ha habido un deseo de ser misional y de comprometernos con ofrecer herramientas no para acaparar los estudiantes, sino para verdaderamente empoderar y entregarles herramientas para que crezcan y logren cosas que ninguno de nosotros vamos a lograr, que ellos tienen que hacer por sí mismos. Yo he sido partícipe de algunos de los programas de ustedes y estoy muy agradecido en la forma en que hay un diálogo y hay una flexibilidad para la conversación, incluso en medio de todo este comienzo, porque en realidad es un comienzo y hay muchas cosas todavía, estoy seguro, que van a lograr. Hay un componente importante en la educación teológica desde lo que yo he podido apreciar, y tiene que ver con insertar herramientas de formación espiritual dentro de la educación teológica. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo lo está viviendo Wesley? Porque yo creo que es muy pionero, según mi conocimiento de otros tantos programas que hay en español en los Estados Unidos y en algunos otros lugares. Yo creo que Wesley está realmente haciendo algo que puede ser trascendental hacia el futuro y que puede ser un lindo modelo que otros pueden de ese manantial beber también. Sí, esa es una muy buena pregunta. Primero, porque hay una creencia que es quizás falsa de que la teología la hacen los teólogos y de que, bueno, la iglesia se encarga de la práctica y del crecimiento espiritual. Nosotros creemos en el seminario que la teología también la hace la iglesia, se practica en la iglesia, y que la academia también practica crecimiento espiritual, que nuestro ofrecimiento de nosotros mismos a la labor académica también es un acto de adoración. Y dentro de nuestros programas ha sido vital que no solo queremos que haya una experiencia intelectual o un cambio académico, sino que verdaderamente podamos llegar en un lugar donde nos abrimos a una transformación en la presencia de Dios, donde aprendemos a entregarnos, a rendirnos, donde aprendemos a ser transformados por medio del poder de Dios, del Espíritu, y donde practicamos disciplinas espirituales, donde buscamos el crecimiento integral, porque de nada sirve educar la mente y entregar herramientas, nada más habilidades, si no estamos cultivando la verdadera vida que se adapta a la forma de la cruz, que es cruciforme, que está entregada a seguir a Cristo en todo aspecto y no solo a usar tácticas o habilidades intelectuales. Es cierto que es un reto, creo yo, el tener el nombre de un seminario a una figura como lo fue Wesley. A la misma vez puede lanzar la idea de que solamente atendería una parte de la doctrina de la iglesia o de la vida del cuerpo de Cristo. ¿Cómo han ustedes navegado esas aguas? Ponerle un seminario Wesley o ponerle un seminario Calvino diría muchas cosas. Y ponerle educación teológica o seminario teológico es otro. ¿Cómo lo han manejado ustedes? ¿De qué manera, en cierto modo, ustedes cubren al cuerpo de Cristo en total? Muy buena pregunta. Obviamente en el comienzo el seminario se llama Seminario Wesley porque nace dentro de la denominación wesleyana, y el impacto que tuvo John Wesley y Charles Wesley en evangelismo global, y en su tiempo rompieron moldes para alcanzar a los marginados, y por medio de esta tradición hubo unas raíces originales en donde los primeros en procurar la abolición de la esclavitud venían de unas tradiciones metodistas wesleyanas, y hay unas narrativas detrás de esa herencia wesleyana que cruzan fronteras, que no pertenecen a una denominación, que están procurando justicia, que, como dijo Jesús, están dando una bienaventuranza a los pobres, a los olvidados, a los marginados. Y eso es parte de la historia de Wesley.
Y creo que es la parte de donde nosotros nos aferramos y entramos a ver que eso no debe cambiar, que el evangelio sigue siendo el evangelio para los pobres, que sigue predicando libertad a los cautivos, que sigue